Muy buenas tardes amigos de YouTube y no tuve. Esto es un ABR, un regulador automático de voltaje. Vamos a ver qué es, cómo funciona y cuáles son sus principales características en nuestra máquina. Sí, yo sé que están viendo mis uñas, están sucias, soy mecánico. No importa, miren al ABR. El ABR es un regulador automático de voltaje. Se utiliza principalmente en los grupos electrógenos generadores para controlar el voltaje producido por el generador. ¿Cómo hace este control? El ABR tiene una entrada que es la que testea el voltaje que está produciendo el generador, y a partir de ese voltaje que está testeando envía una carga, un voltaje, un amperaje, una potencia hacia el estator de lo que es la excitatriz. Entonces se podría decir que él recibe una señal de corriente alterna que viene de lo que produce, y con esa misma por este lado saca un voltaje positivo y negativo, o sea, un voltaje corriente directa, podríamos decir, para la excitación. Entonces tenemos en este, no es que propiamente va a sacar un voltaje específico, eso de acuerdo, depende de a lo que esté necesitando el alternador, lo que esté necesitando la excitatriz, para mantener un voltaje que hemos anteriormente preestablecido en este potenciómetro, que puede estar dentro de 120, 115, 110 voltios, 100 voltios. Eso lo regulamos aquí. Entonces podemos ver que el funcionamiento es sencillo. No es fácil medirlo, de que le metamos 120 voltios y él nos vaya a botar aquí un voltaje específico. No, él trabaja más que todo con potencia. Entonces puede mandar de acuerdo al tipo de excitación que tenga. Puede mandar un voltaje entre 20 voltios o 40 voltios, 30 voltios, 15 voltios. Pero lo que él maneja más que todo es en miliamperios o amperios. Lo que estamos manejando es potencia. Muy bien, pasemos a ver cómo vamos a armar una prueba, cómo vamos a hacer la prueba de este ABR, que en sí él está mandando voltaje, me está mandando amperaje, pero no está controlando la carga del generador, está mandando toda la potencia. Vamos a ver cómo hacemos esta prueba. Muy bien amigos, ¿cómo funciona el regulador automático de voltaje ABR? El ABR, regulador automático de voltaje, funciona básicamente como funcionaría el tanque de nuestro inodoro. El tanque de nuestro inodoro tiene un flotador y la salida de agua. Cuando esa salida de agua llena el tanque a un nivel especificado, al cual hemos grabado la boya o el flotador, este se encarga de cerrar el paso de agua para mantener el nivel. Este sería el funcionamiento análogo del ABR. La función del ABR es mantener un nivel de voltaje en la salida del generador. Tenemos nuestro generador aquí.
tenemos el estator tiene generalmente un bobinado de excitación, y ese bobinado de excitación es alimentado por el ABR, que toma una muestra del voltaje producido por el generador para controlar la excitación. Cuando el voltaje corresponde a lo que hemos graduado en el ABR, en este caso 125 voltios, el regulador automático de voltaje se encarga de que la excitatriz no reciba más corriente y el campo magnético sea estable para mantener los 125 voltios de salida. Es básicamente el funcionamiento. A medida que el agua baja aquí, la boya va permitiendo que el agua vaya entrando. A medida que el voltaje va cayendo porque colocamos una carga, cuando colocamos una carga el voltaje empieza a caer. Inmediatamente el automático reconoce esa caída de voltaje y le inyecta más corriente a la excitación para que se mantengan los 125 voltios que hemos seteado. Ese es el funcionamiento básicamente del ABR. Muy bien, aquí tenemos un montaje sencillo de los elementos que necesitamos para hacer la prueba del ABR. Tenemos aquí un variador de corriente alterna o de voltaje alterno, un Voltac, un multímetro en modo de corriente continua o voltaje continuo. Tenemos un amperímetro en modo de continua también, una resistencia que va a hacer las veces de bobinado de la excitatriz. Está conectado a la salida positivo y negativo del ABR, y a la entrada de referencia tenemos el variador de voltaje. Vamos a hacer entonces la prueba con todos los elementos ya conectados. Iniciamos aplicando voltaje. Vemos cómo va subiendo el voltaje. Recordemos que es voltaje continuo. Aquí estamos sobre 24 voltios y aquí el ABR está botando 17. El amperaje nos está marcando 1.5 amperios. Seguimos subiendo voltaje. Al llegar a 110 a 115 voltios, en lo que está seteado el ABR, el amperaje debería caer para que la excitatriz bajase su intensidad, pero vemos que este ABR no lo está haciendo. El amperaje, aunque llegamos aquí a un tope de 145 voltios, que es el tope que tiene el variador, el amperaje se mantiene en la constante y la resistencia está a tope. El regulador, el ABR, no está cumpliendo su función. Tenemos un voltaje ya abajo de 80 voltios y el amperaje está en su tope máximo, no quiere bajar el amperaje. Vemos que está disparado, baja el amperaje cuando llegamos a un voltaje por debajo de los 60 voltios. Esto nos indica que este ABR está funcionando en mal y nos está mandando toda la carga, toda la potencia. Esa es la forma de probar un ABR, aplicando una carga a la salida para que simule la resistencia del embobinado de excitación y aplicando un voltaje cuando está la regulación en 115 voltios. Al llegar el variador a 115 voltios, el amperaje tiene que empezar a descender, pero vemos que en este caso no lo hizo. Muy bien, eso es todo. Gracias amigos por acompañarnos.
Recuerden que este es el canal de mi hijo y quien les habla, un servidor, William Tibaquirá. Y nos vemos en una próxima ocasión en un nuevo video.